Bienvenidos a Revista Turca, su canal predilecto para todo el chisme, los dramas y los secretos mejor guardados de sus estrellas favoritas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Y ahora, vamos directo al grano porque la noticia de hoy está que arde, y créannos, esta vez va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Asterisco, 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 asterisco. Hoy, damas y caballeros, no tenemos un plato fuerte, tenemos un banquete digno de un sultán. Prepárense porque un actor que no es un cualquiera, sino alguien que respiró el mismo aire y compartió largas jornadas con nuestros queridos Kerem Bürsin y Andersel, ha decidido, finalmente, romper el silencio. Así es, un insider, una fuente de primera mano, nos va a dar la verdadera historia de lo que ocurría tras las cámaras, lejos de los reflectores, los guiones y la magia editada de la televisión. Abróchense los cinturones porque vamos a descorrer el velo de la verdad. Asterisco, 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 asterisco. Antes de que las luces del set se encendieran con el brillo cegador que todos conocemos, antes de que los personajes cobraran vida con la intensidad que nos dejó sin aliento, existía una dinámica palpable, una energía que, según nuestro informante, no siempre se limitaba a la ficción, al texto del guión. Recordemos que Kerem y Hande, con su innegable química en pantalla, esa conexión que traspasaba la cuarta pared, se ganaron el corazón de millones alrededor del mundo. Pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿era todo tan perfecto como parecía? ¿O acaso había grietas en esa imagen de cuento de hadas que nos vendieron? Nuestro actor, que por motivos de seguridad personal y para evitar represalias en la industria prefiere mantenerse en el más absoluto anonimato, y al que llamaremos nuestro insider de ahora en adelante, nos revela que las jornadas de rodaje eran maratónicas, extenuantes, verdaderas pruebas de resistencia que ponían a prueba hasta al más curtido. Imaginen el agotamiento, las repeticiones hasta la saciedad de una misma toma, las escenas que se grababan una y otra vez hasta alcanzar la perfección que exigían los directores. En ese contexto de alta presión, según nos cuenta nuestro insider, las personalidades de Kerem y Hande, lejos de los focos, comenzaron a mostrar sus verdaderos matices, sus fortalezas y debilidades, sus manías y sus genios. Asterisco, 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 asterisco. Hande, nos cuenta nuestro insider con una voz cargada de conocimiento, es una mujer de carácter fuerte, muy profesional y absolutamente dedicada a su trabajo. Era como un reloj suizo, todo en ella encajaba a la perfección cuando de trabajo se trataba. Tenía una concentración que rozaba lo inhumano, podía pasar de la risa al llanto, de la furia a la ternura en cuestión de segundos. Una verdadera camaleón. Pero también era muy perfeccionista, casi obsesiva, y eso, inevitablemente, a veces generaba tensión en el ambiente. Quería que cada escena, cada gesto, cada mirada fueran una obra de arte, y no se conformaba con menos. Nuestro insider nos revela que en ocasiones, esta búsqueda de la perfección generaba pequeños roces con el equipo, pero siempre, insiste nuestro confidente, con el objetivo de que el producto final fuera de la más alta calidad. Por otro lado, y en una clara antítesis con el carácter perfeccionista de Hande, según nuestro informante, Kerem tenía una energía contagiosa, un aura de positivismo que iluminaba hasta los rincones más oscuros del set, él era la alegría del set, la chispa que hacía que los ánimos no decayeran, nos confiesa nuestro insider con una sonrisa en la voz. Siempre con una broma, un comentario ingenioso, una sonrisa que parecía no apagarse nunca, tratando de aligerar el ambiente cuando las cosas se ponían tensas. Pero ojo que cuando tocaba ponerse serio, cuando la cámara comenzaba a grabar, era el primero en darlo todo, en transformarse completamente en su personaje. Era como si tuviera dos personalidades completamente distintas. Asterisco, 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 asterisco. Nuestro insider no se detiene ahí, no se queda en lo superficial. Nos cuenta que la química que todos veíamos en pantalla, esa conexión casi mágica que nos hacía suspirar, era, en gran parte, un reflejo de una conexión que iba más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo, una conexión que se extendía a territorios más ambiguos, más personales. Nos relata que aunque nunca se confirmó oficialmente, aunque la etiqueta de su relación permaneció como un misterio sin resolver, había momentos de complicidad que desafiaban la lógica, miradas que se cruzaban en silencio y que hablaban por sí solas, risas que se escapaban incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Eran como dos polos opuestos que se atraían con una fuerza magnética, era fascinante observarles, comenta nuestro insider con un tono que deja entrever una mezcla de fascinación y añoranza. Sin embargo, y como en toda relación humana, nuestro insider también menciona que, como en todo idilio,
también hubo momentos de fricción, de tensión, de roces. Las largas jornadas de rodaje, el cansancio acumulado, la presión constante por cumplir con las expectativas, todo eso, según nuestro informante, generaba chispas que en ocasiones hacían que el ambiente se volviera eléctrico. Había días en que la tensión se podía cortar con un cuchillo, recuerda nuestro insider, confirmando que no todo era color de rosa. Asterisco, 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 asterisco. Ahora bien, y aquí queremos ser muy claros, es crucial señalar que nuestro insider no ha dado detalles sobre la vida privada de Hande y Kerem. No ha hablado de sus relaciones personales, de sus sentimientos íntimos. Todo lo que nos comparte, y esto es muy importante que quede claro, es exclusivamente sobre su comportamiento en el entorno laboral, sobre su dinámica en el set de grabación, sobre la forma en la que interactuaban como compañeros de trabajo. Y es precisamente por esto, y no por chismorreo barato, que este vídeo es tan jugoso, tan valioso, porque nos ofrece una visión única, una ventana privilegiada a la dinámica detrás de ese fenómeno que conquistó las pantallas y los corazones de millones de personas en todo el mundo. No estamos aquí para juzgar sus vidas personales, sino para entender, desde una perspectiva más humana, cómo funcionaba la maquinaria detrás del éxito. Asterisco, 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 asterisco. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros, los fans? ¿Acaso la magia que veíamos en pantalla, la química que nos hacía soñar despiertos, era solo una ilusión, un producto de la edición y el marketing? ¿O había algo más, algo real, algo genuino en esa conexión? La respuesta, como siempre, es más compleja, más matizada, de lo que parece a simple vista. Nuestro insider, insistimos, no busca desacreditar a Hande ni a Kerem, no busca destruir la imagen que tenemos de ellos. Su objetivo es más profundo, más humano. Su objetivo es mostrarnos la realidad de un set de grabación, un lugar donde las emociones están a flor de piel, donde las jornadas son agotadoras, donde los actores son seres humanos de carne y hueso con sus virtudes y defectos, con sus momentos de alegría y sus momentos de frustración. Y es precisamente esa autenticidad, esa mezcla de drama, pasión, dedicación y vulnerabilidad, lo que hace que estas historias nos cautiven tanto, lo que hace que conectemos con ellas a un nivel tan profundo. Asterisco, 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 asterisco. Lo que aprendemos de las declaraciones de nuestro insider es que, detrás de cada escena memorable, de cada diálogo que nos hizo suspirar, hay un trabajo arduo, una dedicación incansable, una entrega total a la profesión, y sobre todo, una conexión humana, una chispa que nace de la interacción entre dos personas que pasan largas horas juntas, a veces perfecta, otras veces no tanto. Pero en definitiva, una conexión que deja huella, que marca el alma de quienes la experimentan y también, por supuesto, en el corazón de quienes la presenciamos a través de la pantalla, nosotros, los fans que seguimos cada paso de Hande y Kerem con fascinación, con admiración y también, por qué no admitirlo, con un poco de envidia sana. Asterisco, 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 asterisco. Es fundamental recalcar, una vez más, que no estamos dando detalles de la vida personal de los actores. No estamos revelando secretos de alcoba, ni chismes sin fundamento. Estamos analizando con rigor y objetividad la forma en la que trabajaron en set, las dinámicas que surgieron entre ellos en el ambiente laboral, el ambiente donde dieron vida a personajes que ya forman parte de la historia de la televisión turca. Y eso, señoras y señores, es lo que nos interesa, lo que nos apasiona, lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes cada detalle. Los secretos de la actuación, los entresijos de los rodajes, las anécdotas curiosas que ocurren tras bambalinas, todo eso que normalmente no vemos y que, gracias a nuestro insider, podemos conocer hoy. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño, la que nos carcome la mente, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que las declaraciones de nuestro insider revelan algo que ya sospechábamos? ¿O nos sorprenden por completo? ¿Creen que la química que vimos en pantalla era real, o solo una magistral actuación? Déjenos sus comentarios. Queremos saber sus impresiones, sus teorías, sus conjeturas, su punto de vista sobre este bombazo informativo que sin duda ha agitado las aguas de la farándula turca. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Asterisco, 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 asterisco. Pero antes de irnos y para que la fiesta no pare, no olviden que la magia de Revista Turca no acaba aquí. Tenemos muchísimos más secretos, más chismes, más historias jugosas de sus telenovelas turcas favoritas esperándolos en la recámara.
Así que si les gustó este vídeo, si se quedaron con ganas de más, denle un like bien grande, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las telenovelas turcas y suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada. También recuerden activar la campanita, la campana mágica que les avisará cada vez que subamos nuevo contenido, un nuevo chisme, una nueva exclusiva, una nueva revelación que hará temblar los cimientos de la televisión turca. No se queden fuera de la conversación. Asterisco, 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 asterisco. Muchas gracias por acompañarnos en esta exclusiva. Gracias por ser parte de la comunidad de Revista Turca. Nos vemos en el próximo chisme, en la próxima revelación, en la próxima aventura en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Los esperamos en los comentarios. Hasta la próxima, amantes del drama.